La muerte y los mundos invisibles. Cuando llega la muerte, se produce una desconexión del cuerpo vital y los vehículos superiores entran en los mundos invisibles. El átomo simiente queda con el ego cuando éste pasa por los mundos celestes, para servir como núcleo al cuerpo vital en su próxima reencarnación. La vida sobre la Tierra se prolonga hasta que se cumpla la serie de acontecimientos pronosticados en la rueda de la vida, el horóscopo, y cuando el espíritu alcanza nuevamente la región de Samael, el ángel de la muerte, la misteriosa octava casa, entonces se rompe el cordón plateado, y el espíritu vuelve a Dios, su creador, hasta que comience una nueva vida u otro día en la escuela terrestre. El espíritu entonces nace otra vez en este mundo para que pueda progresar en las artes y en la edificación de su templo interno. Merced a la muerte, ha sido posible para los ángeles enseñar a la humanidad, en el intervalo entre la muerte y un nuevo nacimiento, cómo construir un cuerpo que va perfeccionándose gradualmente. Si hubiera aprendido el hombre en ese lejanísimo pasado a renovar su cuerpo vital, como aprendió a generar un cuerpo denso a voluntad para satisfacer su deseo, entonces la muerte sería una imposibilidad y el hombre se hubiera convertido en un ser inmortal, al par de los dioses, pero también hubiera inmortalizado sus imperfecciones, haciendo el progreso imposible. Es a la renovación del cuerpo vital que se refiere la Biblia en la expresión comer del árbol de la vida. En la época en que sus ojos fueron abiertos respecto a la generación, el ser humano era un ser espiritual, cuyos ojos todavía no habían sido cegados por el mundo material, y de haber descubierto el secreto de cómo se vitaliza el cuerpo a voluntad, hubiese frustrado así a la evolución. Vemos pues que la muerte, cuando ella viene naturalmente, no es una maldición, sino nuestro mejor y más fiel amigo, pues nos libera de un instrumento que se ha hecho inútil para nuestro progreso. La muerte nos sustrae también de un ambiente que ya no nos conviene, por haber crecido espiritualmente, llevándonos a otro mejor y más libre, donde podemos progresar hacia la perfección y aprender a construir un cuerpo más perfecto. Durante la vida, con la paralización del cuerpo vital y a la noche, termina nuestra percepción del mundo que nos rodea y nos obliga a perdernos en la inconsciencia del sueño. Cuando el cuerpo vital se paraliza al producirse la muerte y el panorama de la vida se termina, nos volvemos inconscientes por algún tiempo, que puede ser más o menos largo según los individuos. La oscuridad parece envolver al espíritu, luego se despierta y vagamente empieza a percibir la luz del otro mundo y se acostumbra gradualmente a las nuevas condiciones que le rodean. Es una experiencia similar a lo que experimentamos cuando salimos de un cuarto oscuro a la luz del sol, que nos ciega por su resplandor, hasta que las pupilas de nuestros ojos no se hayan contraído lo bastante como para admitir solamente tanta luz cuanto puede soportar nuestro organismo. Cuando el hombre fallece, se lleva consigo la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital, siendo este último el que contiene los cuadros de su pasada vida, y durante los 3 días y medio que siguen a la muerte, estos cuadros se graban en el cuerpo de deseos, para construir así la base de la vida purgatorial del ser humano, y también la del primer cielo, donde se expurga del mal y se asimila el bien. La experiencia de la vida misma se olvida, de la misma manera que hemos olvidado el proceso de aprender a escribir,
aunque conservamos la facultad o poder de hacerlo. Así ocurre con el extracto acumulado de todas las experiencias, tanto de las pasadas vidas terrestres como de las pasadas existencias en el purgatorio y los varios cielos, que son retenidas por el ser humano y constituyen algo así como su capital en la próxima vida. Los sufrimientos que ha tenido que soportar le hablan como la voz de la conciencia, y el bien que haya hecho le imparte un carácter más noble y altruista. Poco importa por cuánto tiempo podemos retener al espíritu e impedir que pase al más allá. Por fin siempre llega el momento cuando ya no ayuda ningún estimulante y el moribundo da el último suspiro. Entonces, el cordón plateado, del que habla la Biblia y que mantiene unidos los vehículos superiores e inferiores, se rompe en el corazón, causando la paralización de este órgano. Esta ruptura suelta el cuerpo vital, el cual, con el cuerpo de deseos y la mente, flota sobre el cuerpo físico de 1 a 3 días y medio, mientras que el espíritu está examinando su vida pasada, lo que es muy importante para sus experiencias en la vida post-mortem. De esto depende toda su existencia, de la muerte hasta la próxima reencarnación. Todos los pueblos antiguos, tanto los orientales como los occidentales, sabían mucho más que nosotros sobre el nacimiento y la muerte, conocimiento que se perdió en los tiempos modernos, debido a que la visión espiritualmente era más prevalente entonces, hasta nuestros días. Por ejemplo, muchos campesinos de Noruega aseguran poder ver el espíritu saliendo del cuerpo al morir una persona, en forma de una nube blanca alargada, lo que es, por supuesto, el cuerpo vital. La enseñanza Rosacruz respecto a que los difuntos quedan flotando sobre su morada terrestre por algún tiempo después de su fallecimiento y que asumen un cuerpo luminoso y se afligen mucho por el dolor de sus seres queridos, era de conocimiento general entre los antiguos escandinavos. Cuando el fallecimiento del rey Helge de Dinamarca se materializó para aliviar el dolor de su viuda, y ella exclamó acongojada: «El rocío de la muerte ha bañado su cuerpo de guerrero». Él contestó: «Oh, tú, Sigruna, eres la única causa de que Helge esté empapado con el rocío de la muerte. Tú no quieres cesar tu dolor, ni secar tus amargas lágrimas que sangreantes caen sobre mi alado pecho. Son ellas las que no me dejan descansar». Cuando la autora de El servicio de los ángeles tenía alrededor de 18 años, una de sus amigas, que se llamaba Maggie, se sintió mal repentinamente y murió en sus brazos. La autora nos cuenta: «Al dejar de latir su corazón, yo vi distintamente ascender de su cuerpo algo parecido al humo o al vapor, igual como sale de la olla cuando hierve el agua. Esta emanación subió un poco y se convirtió en una figura muy parecida a la de mi amiga, primeramente nublada y poco visible. Gradualmente se ponía más visible, con contornos bien definidos. Estaba vestida de blanco en algo vaporoso, flotante, y debajo se veían bien las líneas del cuerpo. Era mi amiga, pero con la cara iluminada, sin rastros de espasmos dolorosos que causó su muerte». Este relato coincide con lo que decimos nosotros. Al morir, cuando el cordón plateado se rompe en el corazón, el cuerpo vital sale por las suturas del cráneo y flota sobre el cuerpo. Cuando el espíritu está pasando al otro mundo, se lleva el cuerpo de deseos, la mente y el cuerpo vital, siendo este último el que contiene las imágenes de la vida pasada. Estas se graban entonces en el cuerpo de deseos durante los 3 días y medio que siguen a la muerte. Luego, el cuerpo de deseos
se convierte en árbitro del destino del hombre en el purgatorio y en el primer cielo. Los sufrimientos que ha tenido que soportar por la expurgación del mal y la alegría que experimentó contemplando el bien que ha hecho, se llevan como conciencia en la nueva encarnación, para que el individuo se abstenga de volver a cometer los errores de las vidas pasadas, incitándolo a hacer en mayor escala todo lo que era causa de alegría en dichas vidas. En el momento de la muerte, cuando el átomo simiente que se encuentra en el corazón y que contiene todas las experiencias de la vida pasada en forma panorámica, se rompe, el espíritu abandona el cuerpo físico, llevándose consigo todos los cuerpos sutiles. Entonces queda flotando sobre el cuerpo denso muerto, desde unas cuantas horas hasta 3 días y medio. El factor que determina este periodo es el vigor del cuerpo vital, el vehículo que constituye el cuerpo del alma de que se habla en la Biblia. Entonces se presenta una reproducción pictórica de la vida, un panorama en orden invertido, de la muerte al nacimiento, y esas imágenes se graban en el cuerpo vital. Durante este tiempo la conciencia del espíritu está concentrada en el cuerpo vital, o por lo menos debe estarlo, y por lo tanto no experimenta sentimiento alguno. Las imágenes que se imprimen en el vehículo de los sentimientos y de las emociones, el cuerpo de deseos, son la base del sufrimiento subsiguiente en la vida del purgatorio, ocasionada por malas obras y del goce que se siente en el primer cielo, como resultado de las obras buenas llevadas a cabo en la vida que ha expirado. Estos son los hechos que el autor pudo observar personalmente acerca de la muerte en la época que se le impartieron las primeras enseñanzas. Entonces, con la ayuda del maestro, tuvo acceso a las reproducciones panorámicas de personas que estaban pasando el umbral de la muerte, pero las investigaciones realizadas en los últimos años han revelado el hecho adicional de que existe otro proceso que se produce en esos días importantes que siguen a la muerte. En el cuerpo vital se produce una separación similar a la que causa la iniciación, de tal manera que la parte de ese vehículo, que puede llamarse alma, se une con los vehículos superiores y constituye así la base de la conciencia en los mundos invisibles. Después de la muerte, la parte inferior que queda descartada vuelve al cuerpo físico y queda flotando sobre la tumba del mismo en la gran mayoría de los casos, en la forma indicada en el concepto Rosacruz del Cosmos. Esta división del cuerpo vital no es la misma en todas las personas, sino que depende de la naturaleza de la vida que se ha llevado y del carácter de la persona que ha muerto. En casos extremos, esta división varía muchísimo de lo normal. Este punto, muy importante, se pudo poner en claro en muchos casos de supuestas obsesiones que fueron investigadas en nuestra sede. En realidad, esos casos fueron los que permitieron los descubrimientos tan notables y trascendentales, producidos por nuestras más recientes investigaciones acerca de la naturaleza de la obsesión que sufrían las personas que nos consultaban. Como podía esperarse, por supuesto, la división en estos casos demostraba una preponderancia del mal, y entonces hicimos muchos esfuerzos para descubrir si no existía otra clase de personas en las que se produjera una división diferente, con preponderancia del bien. Con gran placer pudimos observar que así era el caso, y después de considerar todos los hechos descubiertos, comparándolos unos con otros, creemos que podemos dar la siguiente descripción y sus razones. El cuerpo vital tiende a construir y formar el físico,
mientras que nuestros deseos y emociones lo destruyen. Esta lucha entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos es lo que produce la conciencia en el mundo físico y la que endurece los tejidos, de manera que el suave cuerpo del niño se va endureciendo gradualmente y arrugándose en la vejez, a la que sigue la muerte. La moralidad o inmoralidad de nuestros deseos y emociones actúa de manera similar sobre el cuerpo vital, cuando los impulsos que nos guían están constituidos por la devoción a elevados ideales, cuando la naturaleza devocional ha tenido plena libertad de expresarse años y años con la mayor frecuencia posible, y especialmente cuando todo esto se ha realizado mediante la práctica de los ejercicios que se dan a los probacionistas de las fraternidades Rosacruz, van disminuyéndose gradualmente los éteres químico y vital, desvaneciéndose los apetitos animales y aumentando la calidad de los éteres luminoso y reflector, que ocupan el lugar de aquellos. Como resultado de esto, la salud de esas personas no es tan robusta como la de los demás que viven una vida inferior, que a su vez atrae a los éteres químico y vital en proporción a la extensión de sus vicios, con exclusión parcial o total de los éteres superiores. De este hecho, se derivan algunas consecuencias sumamente importantes en la relación con la muerte. Como el éter químico es el que cementa las moléculas del cuerpo en sus lugares respectivos y las mantiene allí durante la vida, cuando solo existe un mínimo de este material, la desintegración del cuerpo físico después de la muerte tiene que ser rápida. Al ocurrir la muerte, se produce una separación. El átomo simiente se extrae del ápice del corazón por el nervio neumogástrico saturnino, a través de los ventrículos y por el cráneo Golgota, y entonces todos los átomos del cuerpo vital se liberan de la cruz del cuerpo denso, con el mismo movimiento en espiral que desatornilla cada átomo prismático etérico de su envoltura física. Este proceso puede ser más o menos violento según la causa de la muerte. Una persona anciana cuya vitalidad iba disminuyendo poco a poco puede quedarse dormida y despertarse del otro lado del velo, sin tener conciencia de cómo ocurrió el cambio. Una persona devota y religiosa que se preparó para el más allá con oraciones y meditaciones puede también salir de este mundo fácilmente. Las personas que se congelan, según la opinión del autor, tienen la más fácil muerte entre los accidentados, siendo el ahogado la próxima. Pero cuando el individuo es joven y sano, especialmente si no tiene convicciones religiosas y es de tendencia materialista, entonces los átomos prismáticos etéricos están tan firmemente entrelazados con los físicos que se necesita un tirón fuerte para desconectar el cuerpo vital. Cuando la separación del cuerpo físico de los vehículos superiores ya ha sido efectuada y el cuerpo está muerto, como decimos, entonces se separan los éteres luminoso y reflector del átomo prismático, y es esta substancia, como se explica en el concepto Rosacruz del cosmos, la que se moldea en imágenes de la vida pasada y se graba en el cuerpo de deseos, el cual, entonces, empieza a sentir todos los dolores y alegrías de la vida pasada. La parte del cuerpo vital formada por los éteres químico y de vida prismáticos retorna al cuerpo físico, flotando sobre la tumba y desintegrándose con él. Los vehículos superiores, vital, de deseos y mental, pueden verse abandonando al cuerpo
con un movimiento en espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso, no el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él, el resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo físico durante la vida que acababa de terminar se ha impreso sobre este átomo especial. Mientras que todos los demás átomos del cuerpo denso se han ido renovando de vez en cuando, este átomo permanente ha subsistido y ha permanecido estable, no solo a través de una sola vida, sino que ha formado parte de todos los cuerpos físicos empleados por un ego particular. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo ego. Por lo tanto, se le llama el átomo simiente. Durante la vida, el átomo simiente está situado en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. Al ocurrir la muerte, dicho átomo simiente sube al cerebro por medio del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso junto con los vehículos superiores, por medio de la sutura de los huesos parietal y occipital. Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una especie de cordón o hilo brillante plateado, muy parecido a dos números 6 unidos, el uno derecho y el otro invertido, conectados ambos por las extremidades de sus horquillas. Un extremo está unido al corazón por medio del átomo simiente y la rotura de aquel produce la paralización del corazón. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la vida pasada, contenido en el cuerpo vital, haya sido contemplado. Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que haya pasado 3 días por lo menos después de la muerte. Porque mientras el cuerpo vital está con los vehículos superiores y estos permanecen unidos al cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier examen post-mortem o herida que se haga al cuerpo denso será sentida en cierto grado por el hombre. La cremación debe ser evitada especialmente en los 3 primeros días después de la muerte, porque tiende a desintegrar el cuerpo vital, cuerpo que debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida que acaba de terminar se haya impreso en el cuerpo de deseos. El cordón plateado se rompe en el punto donde los 6 se unen, permaneciendo la mitad con el cuerpo denso y la otra mitad con los vehículos superiores. En cuanto se rompe este cordón, el cuerpo denso está completamente muerto. A principios de 1906, el Dr. McDougall hizo una serie de experimentos en el Hospital General de Massachusetts, con el objeto de determinar si algo invisible de ordinario dejaba el cuerpo al morir. Con este propósito construyó una balanza capaz de registrar hasta 1/10 de onza. Una persona agonizante, metida en su lecho, fue colocada en uno de los platillos de la balanza, la que fue equilibrada colocando pesas en el platillo opuesto. En todos los casos se notó que en el preciso momento en el que la persona agonizante exhalaba su último aliento, el platillo que contenía las pesas descendía muy abruptamente, elevándose por consiguiente el lecho con el cuerpo situado en el otro platillo, mostrando así que algo invisible, pero ponderable y pesado, había dejado el cuerpo. Enseguida los diarios anunciaron a todo viento que el Dr. McDougall había pesado el alma.
El ocultismo acoge con júbilo los descubrimientos de la ciencia moderna porque invariablemente corroboran lo que la ciencia oculta había ya promulgado mucho tiempo antes. Los experimentos del Dr. McDougall mostraban concluyentemente que algo invisible a la vista ordinaria abandonaba el cuerpo al morir, como lo ven los clarividentes desarrollados y como se ha indicado en conferencias y obras literarias muchos años antes del descubrimiento del Dr. McDougall. Pero ese algo invisible no es el alma. Hay una gran diferencia. Los reporteros hicieron conclusiones prematuras cuando aseguraron que los científicos habían pesado el alma. El alma pertenece a reinos superiores y no puede pesarse en balanzas físicas, aunque éstas pudiesen registrar la millonésima parte de un gramo en vez de un décimo de onza. Lo que los científicos pesaron fue el cuerpo vital, que está formado por 4 éteres y pertenece al mundo físico. Como hemos visto, cierta cantidad de este éter está superpuesta sobre el éter que envuelve cada partícula del cuerpo humano y permanece confinado allí durante la vida del cuerpo físico, aumentando ligeramente el peso del cuerpo denso de las plantas, de los animales y del hombre. A la muerte se escapa, y de allí la disminución de peso notada por el médico citado, cuando morían las personas con quienes se experimentaba. Este hecho de la vida que sigue a la muerte es parecido al que tiene lugar cuando uno se ahoga o se cae de una altura. En tales casos, el cuerpo vital abandona también el cuerpo denso y el hombre ve su vida en un relámpago, porque pierde la conciencia enseguida. Por supuesto, el cordón plateado no se rompe, pues de lo contrario no habría resurrección posible.